Entonces, pues bueno, la dinámica básicamente sería la misma. Voy a dar respuesta a algunas preguntas que me han llegado fuera de Instagram. Y aquellos que quieran preguntar algo aquí en vivo, recuerden que para los que tienen plataformas de iOS o de Apple, es en donde está el signo de interrogación abajo. Me parece que los de Android lo tienen arriba. Y mientras van entrando, yo voy a ir respondiendo algunas preguntas que me han llegado por fuera. Una de las preguntas es de que qué pienso el casarse por papeles o sacar algún tipo de beneficio migratorio, green card, ciudadanía por papeles. Evidentemente déjenme primero poner el contexto, porque esto de papeles quizá a algunos les suene un poco raro, ¿eh? Esto se maneja mucho acá en Estados Unidos. Hay personas que se casan con algún ciudadano estadounidense para poder sacar lo que se llama la residencia permanente o la green card y posteriormente aplicar también para la ciudadanía. Esto estamos hablando de personas que tienen estatus legal. Una persona que está con estatus indocumentado, o sea que entró ilegalmente al país, es sumamente complicado. Aun cuando se case con un estadounidense, es sumamente complicado que vaya a obtener algún tipo de regularización. Sí, que regule o que ajuste su estatus migratorio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el problema está que cuando se entró ilegalmente al país, generalmente hay un castigo, creo que son de 10 años, ¿va? Entonces tiene que pedir un perdón y es un poco más complicado. No así una persona, por ejemplo, que puede entrar como turista y si se casa acá, saca los papeles. Entonces aquí se da mucho el aspecto de personas que se casan por conveniencia. El estadounidense sabe que no son verdaderamente parejas, que simplemente para sacarle papeles como tal. Y una vez sacado papeles, pues se divorcian y ya cada quien por su camino. Honestamente, cada vez los Estados Unidos son mucho más severos y rígidos en esto. Yo he sabido de personas que han tramitado residencia permanente o ciudadanía con este tipo de trampa, porque al fin y al cabo es una trampa, hay que decirle con todas sus palabras. Y los investigan y les preguntan hasta cosas sumamente privadas, porque si ves, o sea, si hay algo que no le gusta a la autoridad de los Estados Unidos es que le vea la cara. La mentira aquí es penadísima. Entonces, en este sentido, el, el, la, el que fingió un matrimonio simplemente por cuestiones de papeles se puede meter en graves problemas. Entonces cada vez los interrogatorios son un poco más obsesivos, más invasivos, ¿va? Como tal. Habiendo puesto este contexto, ¿qué es lo que yo opino personalmente? Yo personalmente no lo haría. Yo personalmente no lo haría. Me parece una deshonestidad. Pero, sin justificar lo injustificable, entiendo, porque conozco casos, que tuvieron que adherirse a este tipo de cuestiones por situaciones verdaderamente dramáticas. En cuanto a su experiencia personal, ¿verdad? Tanto del país que venían trayendo, o sea, realmente un estrés, hay mucha ignorancia también ahí, hay mucha manipulación también por parte de abogados y gente que supuestamente da referencias o educación a nivel migratorio. Entonces, lo que a mí sí me personalmente, en esos casos yo lo salvo, aun cuando el acto no está bien, es que el mismo hecho de pasar como indocumentado o ilegalmente una frontera, estrictamente hablando no está bien, pero sabemos que la iglesia habla de que el derecho natural está por encima del derecho positivo, o sea, a lo menos en prioridad, ¿verdad? Y cuando una persona, esto lo han dicho los obispos de Estados Unidos, cuando una persona eh, atraviesa una frontera de manera indocumentada por salvar la vida de los suyos, está atendiendo primero a la ley divina, que es defender la vida, ¿verdad? Entonces, donde yo sí veo que verdaderamente hay
un serio pecado en sacar papeles mediante este tipo de trampa. Conozco también casos y de católicos que se han casado por papeles y que han venido de su país y no venían en una situación de extrema urgencia, de extrema necesidad, de miseria, de extrema violencia. Ya te mataron una hija, ya te violaron a tu esposa, etc. No. Es simplemente por querer llevar un mejor nivel económico de vida. Y me acuerdo que en una ocasión, en una parroquia, una persona me dijo que gente de su grupo, una pareja de su grupo, se casaron así nada más por papeles. Y entonces necesitaban fingir la boda y una fiesta y todo esto, y estaban invitando gente de ahí de la parroquia, ¿va? A una boda y a una fiesta fingida como tal, ¿va? Porque la boda sí tiene que ser verdadera. Entonces, para que cuente a nivel legal. Entonces, pero la fiesta sí fingida y toda la cosa. Y esta persona sentía remordimiento de conciencia de si participar pues en eso, en una actuación básicamente, ¿va? Yo personalmente le dije, mira, analiza la situación, ¿no? Pues que esta persona, pues así como que muy necesitada y prácticamente que se estuviera muriendo de hambre en su país, todo eso no. Yo personalmente le dije a esta persona, yo no iría a prestarme a ir a ese tipo de fiesta cuando hay un acto de deshonestidad, ¿verdad? Les digo, las leyes de Estados Unidos se están poniendo cada vez más rígidas y más fuertes, desafortunadamente por este tipo de gente que abusa, ¿verdad? En conclusión, ¿qué opino sobre sacar papeles mediante casarse con un estadounidense o una estadounidense con el cual no voy a compartir la vida simplemente por el papel y ya después nos divorciamos ya que saqué el beneficio? Yo personalmente no lo haría por mi conciencia, no me lo permitiría. Segundo, hay casos muy dramáticos que aun cuando el acto es deshonesto, entiendo que hay una prioridad, o sea, estoy hablando de cosas dramáticas, en donde hay que respetar más, por ejemplo, ya el hecho de la vida de un ser humano que hasta cualquier tipo de ley migratoria, ¿va? Entonces, simplemente por una cuestión de priorización de cosas más esenciales. Y en el caso de aquellos que lo hacen verdaderamente por sacar papeles fáciles, más yo encontré gente que ya tenían su proceso para poder aplicar la residencia y todo esto, simplemente como si tienen estatus y te casas, se va más acelerado ese proceso, ¿eh? Sale más rápido la residencia. Querían hacerlo por eso. Yo digo, pero tú ya vas bien, tú ya vas tu proceso. No, pero voy a durar muchísimo. Pero mira, no estás ilegal, estás en un estatus que ciertamente no eres residente, todo eso, pero vamos, no estás de forma ilegal. Y nada más por quererlo hacerlo más rápido, por acelerarse. Ahí sí yo digo, si las autoridades de inmigración encuentran a estas personas, ni cómo defenderlos. Ni cómo defenderlos. Me acuerdo, de hecho, y con esto termino de responder esta, me acuerdo que recién llegado acá a los Estados Unidos, yo llegué, bueno, llegué primero a Texas y luego a California, y luego a Florida, y bueno, en fin. Pero bueno, cuando estuve ya más residiendo en la Florida, me acuerdo que pues fui a tomar algunas clases de inglés en una escuela, en un instituto que te da clases de inglés gratuitas. Y ahí conocí una colombiana. Por ejemplo, los colombianos, veo que muchos hacen eso, ¿eh? No estoy condenando a los colombianos, es simplemente mi experiencia, por ejemplo, en la Florida. Y literalmente una muchacha venía simplemente de vacaciones, ¿no? Y realmente estaba planeando ya buscar a alguien con el cual se pudiera casar. No para toda la vida, simplemente para poder sacar los papeles. Porque dice, es que después yo no sé si me van a renovar la visa de turista y mejor ya tener papeles y todo eso. Honestamente eso me parece una deshonestidad, ¿no? Porque esta es una muchacha que venía de vacaciones a Disneyland y toda la cosa. Y tú dices, hombre, ahí sí, ¿cómo le justificas, pues? ¿Cómo justificas eso? Pues no, ¿no? O sea, no es la persona que tiene peligro de que vaya a ser deportada
porque ya se le acabó, por ejemplo, algún tipo de TPS o alguna cosa, y que realmente ha venido de la miseria, ha venido de la violencia, ha venido, o sea, que tiene verdaderamente cosas duras y fuertes. Es ahí donde digo, aun cuando el acto no es honesto, y evidentemente yo no se lo recomendaría a nadie, yo no voy a recomendar que rompan leyes así nada más por la nomás, pero sin embargo entiendo la razón cuando hay una razón en donde la vida y la dignidad está por encima de cualquier ley migratoria. Eso siempre lo ha puesto la iglesia, ¿va? Se debe respetar las leyes, pero las leyes no pueden estar pisoteando, obstruyendo la dignidad de un ser humano, ¿va? Entonces, pero evidentemente son casos extremos, ¿va? En esos casos, pues yo realmente soy muy respetuoso, ¿va? Porque solamente el que toca las historias, escucha las miserias y los graves dolores que tiene la gente migrante, puede entender muchas de estas situaciones. Bueno, una segunda pregunta. Disculpa, tengo una duda. Hablando con mis líderes y asesores espirituales, hay cierta división entre los que creen que Dios tiene a una persona destinada para nosotros y tarde o temprano llegamos a ella y todo fue plan de Dios, o en los que creen que es una decisión personal el con quién compartir tu vida y seguir a Dios dentro de ella. ¿Tiene preparado Dios a alguien para nosotros? Ok, creo que esto yo una vez lo respondí, ya no me acuerdo, ¿eh? Yo digo que soy como una cuestión entremedia a estas dos posturas que me está diciendo esta persona. Unos dicen, sí, Dios tiene preparado a ese esposo o esa esposa con la que te vas a casar. Y tarde que temprano un día lo vas a encontrar. Suponiendo que fuera así, se me viene mucho una frase que tiene Fray Nelson, ¿va? Que le dice a las muchachas que nada más salen y se ponen de novias con muchachos para no sentirse solas, para ir con las bodas o para lo que sea, ¿va? Pero no sentirse solas. Pero ellas están conscientes de que no se quieren casar con él. Dice, si pierdes tiempo con el que no es, cuando llegue el que es, te va a ver ocupada y se va a ir. Entonces, en este sentido, si hubiera una persona como tal para ti, el riesgo es muy grande. Porque la inmensa mayoría, desafortunadamente, no sabe lo que es el noviazgo. El noviazgo es preparación para el matrimonio. De hecho, los que me conocen más saben que yo no recomiendo noviazgos largos. Los papás de Santa Teresita duran 3 meses nada más. Porque es preparación. Es más, yo en el retiro que di sobre el taller del orfebre, esta obra de Juan Pablo II, les he hablado de cómo Juan Pablo II pone una pareja, por ejemplo, que brincó de la amistad directamente al matrimonio. No tuvieron noviazgo. Y eso es perfectamente posible si verdaderamente se tiene amistad. Yo en el sentido del matrimonio yo no le doy tanto peso al noviazgo, le doy más peso a la amistad. Sí, verdadera amistad estoy hablando, claro está. Entonces pues es mucho riesgoso. Y las otras personas que dicen que no, que es solamente una decisión mía, que nadie me tiene preparado Dios. ¿Cuál es mi posición? Mi posición, les digo, es como un tipo de mezcla de estas dos. Dios respeta la libertad, y en el sentido que Dios respeta la libertad, Dios no tiene puesto una persona estrictamente hablando. O sea, a mí no me tiene a Pedrita y forzosamente, no, porque Él respeta la libertad de Pedrita, Él respeta mi libertad. O sea, no hay un destino estrictamente hablando. Ahora, diferente. Que cuando uno va madurando y se va relacionando con el Señor, va creciendo y el Señor va incitando, va provocando en la persona y va provocando que se den esos encuentros en personas que están preparados, vamos a decirlo de alguna manera, pero no desde una imposición de decir, yo te tenía Juanita como futura esposa. No, no va por ahí la cosa. Va a una cuestión de que Él trabaja individualmente con cada persona, y dependiendo de la respuesta que se da, es donde Él va provocando, que son las inspiraciones del Espíritu Santo. De hecho, en la iglesia le llamamos gracias actuales. O sea, está la gracia santificante, pero hay gracias actuales que vamos a decir como son un soplo del Espíritu Santo, que tú dices, como
bueno, en el caso de los papás de Santa Teresita hay una cuestión un poquito hasta ya más milagrosa, porque ella iba en un puente. Bueno, para empezar, los dos quisieron ser consagrados. Él quería ser sacerdote y no sabía latín. Por un tiempo quiso estudiarlo, pues es un poco complicado. Yo estudié latín y sé que es bastante complicado. Y entonces un poquito dejó esa parte de la vocación. Ella sí entró al convento, pero pues no le vieron vocación y va para afuera. Y ellos se encontraron en un puente, y la mamá de Santa Teresita recibió una gracia sobrenatural, preternatural, en donde le dijo, es este. Y literalmente se conocieron y le digo, a los 3 meses se casaron. Entonces, eh, Dios tenía destinado así, a cajón, a Celia para Luis. Pues no. Cuando tú ves, lo verán en los libros que estoy escribiendo sobre ellos, ¿no? Cuando verán cómo fue tejiendo las cuestiones. Es más, en el caso de Celia es bien interesante, porque uno dirá, wow, es un ejemplo de madre, es un ejemplo de esposa. Seguramente tuvo una excelente familia que le formó en esto, y no. Por ejemplo, la mamá de Santa Teresita fue bastante despreciada por su madre. O sea, por la abuela de Santa Teresita, despreció bastante a su madre. Al punto de que ella, en las cartas, Santa Celia cuenta de que ni siquiera le compraron una muñeca, ¿va? Como preferían sobre todo a su hermano, etcétera. Entonces, tú dirías, pues, una mujer frustrada, amargada y todo eso. No, cuando tú le abres la puerta a Dios y le dejas trabajar y eres dócil para con el Señor, Él va trabajando y va tejiendo. Y entonces ahí es donde Él permite, pero no es una cuestión de imposición, Él va permitiendo que haya el que puedan coincidir, ¿va? Hay un tipo de coincidencia en el buen sentido de la palabra, porque la coincidencia en sí no existe. De hecho, tendría que hablar más bien de providencia. Dios provee el hecho de que se dé ese encuentro, ¿eh? Termino de responder esta pregunta también con una cuestión. Está más a los varones, porque a los que tienen la vocación al matrimonio, sepan lo que es al varón que le pide más, la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros, ¿va? Esto lo vemos en San Pablo. San Pablo, nada más a las mujeres, que a veces se enojan, que eso es machismo y todo, porque San Pablo dice, mujeres sean dóciles, sean sumisas a sus esposos. Eso es machismo. Calma, calma. Fíjate lo que nos va a aventar a nosotros. Ahorita tú dices, sean dóciles, sean sumisas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. O sea, a nosotros nos pide crucificarnos. O sea, entonces la carga que lleva en el matrimonio, siempre Dios pedirá más cuentas al varón que a la mujer. Por ende, esto también lo pueden tomar como consejo a las mujeres, pero les digo más a los varones, y sobre todo porque cuando hay una declaración de quiere ser mi novia, o les digo ya de la amistad directamente al matrimonio, quiere ser mi esposa, cuando hay verdaderamente amistad, yo soy de los que cree que siempre tiene que venir la propuesta del varón. ¿Me rasgo las vestiduras cuando la mujer es la que se declara? Pues no, ¿eh? Pero ¿por qué? Esto se lo escuché a Jason Ever y me encantó este tipo de argumento. Dice, es que cuando tú te declaras hay un riesgo de que te digan que no, y eso de alguna manera es un tanto humillante, ¿va? Por lo tanto, tendría que ser tarea de los varones tener esa valentía de tomar el riesgo de ser humillados, y no la mujer, ¿va? Pero bueno, el punto es, ¿cuál es la recomendación? Que si, por ejemplo, tú varón sabes que tu vocación es el matrimonio, le digas todos los días al Señor, o a lo menos frecuentemente, Señor, no me permitas conocer, en el sentido amplio, profundo, a la mujer que va a ser mi esposa, o a lo menos no me permitas ponerme de novio con ella, mucho menos declararme, mucho menos pedirle matrimonio, hasta que me veas mínimamente digno para amarla como tú le amas, ¿no? Evidentemente, para amarla como el Señor la ama, pues te va a llevar toda la vida. Pero acá la cuestión es decir, que tiene que haber un mínimo de dignidad, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona, un joven, por ejemplo, que ha estado en otras relaciones, con relaciones prematrimoniales, teniendo relaciones con las anteriores y todo esto, discúlpame, tú no puedes ponerte de novio así, y tú tienes que entrar en un proceso de sanación.
Cuando hay adicción a la pornografía, y más cuando hay adicción a la pornografía que justificaste, siempre les he dicho la gran diferencia, de que aquel que la justifica, está comprobado cerebralmente, cae en perversiones muy fuertes, ¿verdad? La pornografía siempre es mala, pero el que no la justifica, el que siempre le dice que está mal y está luchando contra ella, se blinda un poco de ciertas perversiones. Entonces, imagínate, una persona, si tú nadie te condena, ¿va? Que eres adicto a la pornografía y todo eso, pero primero limpia el changarro, ¿va? O sea, primero limpia la casa, ¿va? Entonces ahí tú le dices, Señor, no me permitas dar pasos con una muchacha hasta que me veas mínimamente digno para tratar de amarla como tú le amas, ¿va? Es un acto de protección que tú le haces a esa mujer. La mujer también tendría que decir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general cuando se empieza, que ya es un mal signo para mí, cuando alguien empieza a ver si me conviene, si no me conviene y todo esto, que está tratando de buscar una cierta perfección en el otro y nunca se revisa. O sea, ella quiere encontrarse pues al príncipe de sus sueños, él se quiere encontrar a la princesa de sus sueños, pero nadie trabaja en sí mismo. O sea, toda su energía, toda su visión se enfoca en el otro, en lo que va a encontrar el otro, y si me va a ser infiel, o si me va a ser fiel, o si le gusta la música, igual que yo, lo que sea, pero siempre es todo, y nunca en el trabajo. O sea, ¿tú qué ofrenda vas a presentar? Porque es realmente lo único que tú puedes estar seguro. La otra persona te puede estar prometiendo la fidelidad y todo en la boda y toda la cuestión, y a los 3 meses abandonarte. ¿Y qué? ¿Por eso te vas a ir a consolar con otra? No, si hubo verdaderamente matrimonio, eso no lo separa a nadie. Entonces, está más en el hecho de prepararse uno, ¿eh? En conclusión, Dios tiene preparado a alguien como destino. Yo no creo que Dios tenga así como que ya en el menú dice que te toca Juanita. No. ¿Es solo libertad mía? Tampoco creo. Yo creo que es una mezcla de las dos. Es el recto uso de mi libertad, que principalmente primero trabaja en la relación para con Dios, y en esa medida que Dios va viendo que, que ese hombre y esa mujer van creciendo, que en su providencia da esa oportunidad de poder entrelazarse, ¿va? Esa providencia, que le llamé coincidencia, pero la coincidencia inclusive filosóficamente es un absurdo, ¿va? Solamente existen las consecuencias y la providencia, ¿va? Entonces, y esta es una cuestión providencial. Tú ves matrimonios en donde Dios ha hecho que providencialmente se encuentren, pero no porque estaban en el menú encontrarse, como que no, es que estos ya fuercitas se van a... No, yo creo que es un juego entre comillas, entre la libertad que Dios nos ha dado y la providencia de Él, cómo se entreteje un matrimonio santo, una relación santa. Déjeme contestar una más y ahorita ya voy a ver las de en vivo. Hermano Cristian, tengo 2 preguntas. ¿Cómo hacer reparación por los pecados ya confesados? Y también, ¿qué sucede con los pecados que nosotros mismos hemos hecho cometer a otras personas y no hay forma de repararlos físicamente? Por ejemplo, pecados sexuales virtualmente en alguna red social con personas que uno no conoce. Lo siento, no sé si se entiende de mis preguntas, gracias a Dios, no se entiende y demás. La primera respuesta que yo daría es la que siempre he dado. Lleva una vida de oración y sacramental para que empieces a abrir tu discernimiento, porque evidentemente yo tendría que ver el contexto de muchas de estas cosas y no lo tengo. Segundo, es muy bueno que tengas un director espiritual, sacerdote, o si eres mujer, una religiosa también te puede servir. Y eso sería lo principal, ¿va? Porque yo no sé los contextos, ¿va? Te digo porque, por ejemplo, ha habido, no sé, hiciste algún tipo de pecado, supongamos a nivel sexual, con una novia, y esa novia ahorita ya está casada. Puedes irle a pedir perdón porque, no sé, por el tiempo que tuviste relaciones con ella. Me parece, en primer plano, perfecto. Pero tú dices, oye, ya está casada. ¿Hasta qué punto es prudente que vayas y le pidas perdón a tu ex que ya está casada, ¿ok? Entonces, por eso yo les digo que nunca vean la fe
como acartonada, como recetas, una cebolla, no, 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 no. Es que eso, estamos acostumbrados a eso porque quisiéramos las cosas fácil, porque no llevamos una vida verdaderamente de oración, de silencio, de discernimiento, en la medida de lo posible de dirección espiritual, ¿va? Queremos las cosas fácil. A ver, en este caso, ¿qué aplica? Un, dos, tres. La cosa no es así, y menos en esas situaciones, ¿va? Yo creo que la primera cosa, entonces, en la vida de oración tendrías que plantearte, ¿va? Tú sabes la situación, Señor, ¿cómo yo reparo esta situación, ¿va? Cuando no, les pongo en el caso, por ejemplo, que siempre pongo en el caso de robar. Ya robaste, eh, robaste $1,000. Y tú sabes que no basta confesarlo. Ya Dios te perdona, pero tienes que repararlo, la consecuencia. Pero ya te gastaste los $1,000. Pues, ¿le trabajas para pagárselos? No, pues es que o le trabajas gratis a la persona, o sea, se lo pagas con tiempo de trabajo. Si no lo conoces, y ya no sabes dónde está, o lo conocías y ya no sabes dónde está, esos $1,000, por ejemplo, lo das a una causa de caridad. O sea, siempre, pero Dios siempre va a contar este aspecto de la reparación. Ahora, hay ciertos pecados en donde sí honestamente no se puede hacer estrictamente algo para repararlo del todo. Pongo dos casos. El aborto. O sea, una mujer que abortó, evidentemente Dios la perdona si se arrepiente y toda la cosa, muy bien, pero evidentemente no le puede dar la vida nuevamente a su bebé. Entonces, en esos casos, ¿qué les digo a estas mujeres yo? Comprométete en el movimiento Provida. Trabaja para que unos bebés que están en peligro de ser abortados, por tu trabajo, salvar esas vidas. Una vida no salva otra vida porque cada vida es única y es irreemplazable. Pero a lo menos que el Señor vea que en vida intentaste reparar esto. Esto es bien importante. Otro pecado que nunca se repara del todo acá, y este es sumamente frecuente, los pecados de la lengua. La difamación, la calumnia, la murmuración, los juicios temerarios, bueno, que tiene que ver con la murmuración que se expresan y todo eso. Por más de que tú, cuando tú calumnias, después le digas a la gente, ¿saben qué? Era falso lo que yo les dije de esta persona. Tú ya no sabes hasta dónde se fue el chisme, porque una le dijo otra. Es cuando uno chismea, cuando uno difama, cuando uno calumnia, es imposible ya repararlo aquí en la tierra. Es imposible. Entonces, ahí tiene que entrar un aspecto no le estoy tratando de quitar la esperanza, pero sí que tienes que tomar con seriedad el hecho de decir, yo tengo que orar por esto porque tengo que ver la manera de poder reparar. E inclusive se le puede preguntar a un sacerdote y quizá un tipo de penitencia un poco más fuerte, lo que sea, pero yo tengo que hacer algo al respecto, ¿va? Y ya después confiar en la misericordia de Dios, ¿va? Confiar en la misericordia de Dios si uno no logró. Si uno muere en gracia, aun cuando no haya reparado las consecuencias de sus pecados, se salva. Simplemente que las consecuencias de sus pecados se purifican precisamente en el purgatorio. Ahí la calumnia que nos avientan los protestantes, que creen que nosotros creemos que el purgatorio es como una segunda oportunidad en donde se perdonan los pecados. No, en el purgatorio no se perdonan los pecados, si acaso los veniales. Pero, el que muere en pecado mortal se condena. Entonces, pero el que muere en gracia no va directito al cielo, porque al cielo no entra nada manchado. Solamente el que quedó limpio. Alguien puede decir, pues ¿quién puede? Pues es que en la tierra precisamente se puede reparar. No tenías que esperar hasta el purgatorio para reparar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, no sé si puede ayudar un poquito mi respuesta al respecto de esto. Voy a las de acá. Buenas noches, una pregunta. La Biblia dice que Luzbel era querubín bello, su belleza fue quitada. Yo no recuerdo alguna parte en donde diga que era querubín. O sea, al menos no se me viene una cuestión de la texto de la Biblia que estrictamente lo ponga en la denominación de los querubines a Luzbel. Estrictamente la belleza como tal sí se rompe, porque la belleza absoluta es Dios. Pero para que haya algo bello, inclusive aquí en la tierra, tiene que haber tres cosas. Es un trípode.
lo bello, lo bueno y lo verdadero. En esto habló muy bien el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal. Tiene muchos grandes aportes al respecto de esto. Porque, por ejemplo, ahora mismo a lo que es estéticamente atractivo se le dice bello y no necesariamente. Porque cuando tú ves algo que es bello, tú tienes que ver si está el elemento de la verdad y de la bondad. Si está ahí, es bello. Si no está, si le falta la verdad o le falta la bondad, ya deja de ser bello. Puede ser atractivo, puede ser, pero belleza no es. Igual también, lo verdadero siempre es bueno y bello. Si hay una verdad que carece de belleza, ya no es verdad. O que carece de bondad, ya no es verdad. Este trípode, para existir, se necesitan los tres. Lo bueno necesita de lo verdadero y de lo bello. Lo verdadero necesita de lo bueno y de lo bello. Lo bello necesita de lo verdadero y de lo bueno. Entonces, estrictamente hablando, el demonio renunció a la verdad. Renunció a la verdad. En automático renunció a la belleza. Desde luego que la perdió. ¿Crees en esas oraciones que indican que si se rezan sacan número de almas al purgatorio? Personalmente no. O sea, no puedo entrar en una espiritualidad que acartone la fe, porque terminamos, aunque no lo digamos, terminamos como queriendo manipular a Dios. Es un tipo de magia, ¿no? Que eso es lo que hacen las supersticiosas, las brujas, las que leen las cartas, etc. Ellos sí te dan recetas, ¿no? Mira, agarra, disculpándome un poquito los ejemplos, que son casos que yo he tratado, un poco de tu menstruación y le pones una gotita a tu esposo para poderlo jalar del amante. En el fondo es querer manipular, yo tener el poder como tal, ¿va? Entonces yo me aviento, por ejemplo, las novenas. Yo no soy muy aficionado a las novenas si se ven de este tipo. Es que si voy a aventarme la novena para encontrar novio o novia o para que todo eso. O sea, una cosa es literalmente que, no sé, para discernimiento de tu vocación, le haces la novena de Santa Teresita. Pero es que ya estás pensando en que se te tiene que aparecer al final de la novena la flor que tantos presumen de que les manda la Santa Teresita, ¿va? Entonces, ya de entrada creo que es un tipo de espiritualidad supersticiosa. Muy diferente a hacer una novena en el sentido de decir, el propósito es para que la Santa Teresita me ayude a poder encontrar mi vocación, ¿va? Al poder discernir. Pero estoy abierta a la docilidad de que al fin y al cabo que haga lo que Dios quiera. O sea, en realidad me va a beneficiar tener una novena porque es oración y todo esto. Pero yo no estoy haciéndolo esto como para manipular a Dios, para sacarle un milagrito. Yo te recé los 9 días. Dios mío, eso para mí me parece hasta un punto ridículo, ¿va? Tendríamos que acercarnos a todas las herramientas que la iglesia nos da, sean los sacramentos, los sacramentales, las devociones particulares, todo ese tipo de cuestiones, con un alma más de discípulo, más de escucha, más de docilidad, no tanto como alguien que quiere sacar los milagritos, porque si se fijan, la inmensa mayoría de preguntas que me llegan a mí están esperando una respuesta de, a ver, ¿qué hago para que mi hijo regrese a la iglesia? Por favor, dime, aquí apunto, 3 cebollas, 2 jitomates. No va por ahí la cosa. No hemos entendido el sentido de la fe. Evidentemente es más cómodo vivir una fe desde ese punto de seguridades, ¿no? Pero no es la que yo personalmente viva y ni crea. ¿Cómo reencontrarse con Jesús y cómo apoyar a alguien con depresión? Volvemos a las mismas cosas. Hay que ver los contextos. El que está deprimido, por ejemplo, porque le falta litio en el cerebro, ahí necesita medicamento. Está deprimido porque lo violaron de niño. ¿Entienden por qué? O sea, sé que a muchos no les gusta que dé este tipo de respuestas, pero yo no voy a ser irresponsable diciendo cosas sin saber los contextos, ¿va? O sea, hay que por eso llevar vida de oración, vida sacramental, vida caritativa. Y en la vida caritativa es muy sabio lo que nos ha estado diciendo, aunque muchos les repatea esto del Papa Francisco, la pastoral del acompañamiento. ¿Qué hago para que, me acuerdo con una señora, ¿qué hago para que mi hijo no se ponga un tatuaje? Se lo quiere poner. Gracias a Dios estaba el muchacho ahí. Le digo, tráigame el hijo. No, pero es que no va a querer, o bueno, se lo traigo y usted le dice dónde en la Biblia eso se pone. Y lo primero que hago con el muchacho le digo,
porque quieres ponerte el tatuaje. ¿Qué hay detrás ahí? Y empezamos a hablar, y la señora se enteró de cosas que ni siquiera sabía que estaba pasando su hijo. Evidentemente es más fácil, dígamele a mi hijo que donde dice en la Biblia que no se tiene que poner un tatuaje, todo eso. Para empezar, el tatuaje en sí mismo no es malo, yo les he dicho, los cristianos, por ejemplo, para no apostatar en Medio Oriente, se están tatuando una crucecita aquí en la muñeca. Los eritreos, cristianos eritreos en la frente. Entonces, estrictamente hablando, el tatuaje en sí mismo no es malo. Evidentemente, la inmensa mayoría en Occidente de los tatuajes es un tipo de anuncio de algo que está pasando en el interior. El problema es de que hay tanto católico que no quiere hacer esa tarea de acompañar. Simplemente quiere poner reglas. Pum, pum, pum. Es que la iglesia dice así, 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 así. Y te brincas el conocer la historia de la persona. Y te brincas el acompañarlo a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acompañar, apoyar a alguna persona de depresión? ¿Qué persona de depresión? O sea, la depresión no es así, pum, depresión, todo. Vienen de diferentes raíces, ¿verdad? Las depresiones. ¿Qué opinas sobre el supuesto chip que pondrá con la vacuna? Yo con esto de las vacunas me he visto un tanto neutro, porque quiero saber bien al final cómo va a quedar toda la cosa. Lo que sí, la otra vez está, por si hay algún trompista aquí, que seguramente los hay, Trump acaba de decir que lo de la vacuna no le vayan a dar mérito a Biden, porque él fue el que presionó para que sacaran la vacuna. Entonces yo dije, mira qué interesante. Los trumpistas vendían de que el mejor era Trump porque el Trump iba en contra del nuevo orden mundial. Pero al mismo tiempo a esos trumpistas, a muchos de ellos yo lo escucho diciendo que lo de la vacuna es parte del nuevo orden mundial. Ahora sí que me expliquen. Si Trump está pidiendo el crédito de la vacuna que va a venir, que no se lo den a Biden. Pregunta, entonces, ¿la vacuna sí es o no es parte del orden mundial? O, en automático, ¿Trump está en el nuevo orden mundial o no es? Digo, se me hizo curioso, nomás lo saco nomás por curiosidad. Yo en este momento me mantengo neutro hasta tener más información, porque hay que ver también si esas vacunas han sido preparadas, por ejemplo, con restos de abortos, y hay un montón de cuestiones bioéticas que habría que ver, pero yo me esperaría. Yo no me voy a acelerar al respecto de esto. Cris, ¿qué recomiendas para fortalecer el don de la sabiduría? Yo creo que cualquier don del Espíritu Santo tiene que ver la invocación al Espíritu Santo. O sea, esto Juan Pablo II lo hacía frecuentemente, gracias a que su papá le motivó, sobre todo para sus estudios. Creo que la invocación al Espíritu Santo diaria, continua, amorosa, abierta como tal, es un ejercicio muy, muy bueno. Y uno puede expresar, ¿verdad? Espíritu Santo, fortalece en mí los dones que me has dado, no solamente el de sabiduría, ¿verdad? El de ciencia, el de temor de Dios, etc. Entonces, pues ir a la fuente de quien ha dado ese don, a que nos enseñe, porque ya no es que se lo pidamos, sino que exactamente que lo fortalezcamos, ¿verdad? Y es ir a aquel que nos lo ha dado, que nos va a decir cómo fortalecerlo, ¿verdad? ¿Tu canal de YouTube con el contenido del 2015-2016 existe? No, o sea, yo cerré 2 canales de YouTube. El primero empezó antes de que YouTube fuera de Google. O sea, casi recién estrenado la plataforma de YouTube, yo estuve con un canal. Ese, cuando lo cerré, como no tenía respaldo de los videos, eso sí se perdió todo. Y el segundo canal, sí resubí todo el material, y por lo general en la descripción viene: este video era parte del canal que se cerró en 2017, ¿verdad? Porque con aun cuando en la historia del canal dice que creo que del 2015, en realidad está diciendo porque en ese 2015, que algo por el estilo, fue que abrí el correo electrónico que está registrado con ese canal. Pero estrictamente el canal de YouTube que tengo actual tiene desde el 2018, creo. 18, 19. Sí, como el 19, 18. Tiene como 2 años más o menos. Poquito más de 2 años, 3 años más o menos.
En confesión, ¿hasta dónde darle detalles al sacerdote en cuanto a actos sexuales? No, tienes que ser muy parco, muy franco. Mientras describan lo esencial. Tuve relaciones sexuales, por ejemplo, con mi novia, o por ejemplo, alguien que preguntó aquí, con una prostituta, ese tipo de cosas. Ahora, ¿dónde metiste la mano? ¿Dónde metiste el pie? Que obviamente que no. Tenemos que proteger la pureza también de la imaginación de nuestros sacerdotes, ¿verdad? No hay que ser imprudentes, ¿verdad? Muy diferente, ya si el sacerdote te pregunta algunos detalles, pues listo, ¿verdad? E inclusive puedes decirle, padre, voy a ser muy escueto, voy a ser muy, prudente en confesar esto. Si usted necesita algún más detalle, siéntase a la libertad de preguntarme. Puede decirle también eso y ahí se da una mejor confesión. Voy a la siguiente pregunta acá que me ha llegado fuera. El motivo que me ha llevado a escribirte es algo que llevo en mi corazón durante muchísimo tiempo. Creo que desde hace 2 años y tiene que ver con la forma extraordinaria de la misa. La misa en latín que yo descubrí accidentalmente tratando de encontrar material de apologética para formarme. El cuento es que le temí mucho a la misa tridentina porque en la forma que la descubrí fue en un canal que se llama Doctrina Católica o algo así, en el cual son tradicionalistas y sedevacantistas, en donde hacían muchos insultos a la advocación de Jesús Divina Misericordia, a los papas Pablo VI, Juan Pablo II y al Papa Francisco. Pasé muchísimo tiempo alejado de esto por miedo a confundirme, pero fue como para el año pasado que me encontré en internet muchas fraternidades como la de San Pío X, la de San Pedro, además de muchísimas cosas más. Voy respondiendo un poquito porque es un texto largo, que quede. La fraternidad de San Pío X no tiene plena comunión con la Iglesia Católica, no están totalmente adheridos. De alguna manera mantienen ese cisma. La fraternidad de San Pedro sí están en plena comunión con el Papa. O sea, son plenamente católicos en el amplio sentido de la palabra. Y sí que estoy de acuerdo contigo en que hemos convertido nuestra liturgia en un escándalo. Son muchas cosas que he guardado en mi corazón, Cristian. No es que conozca mucho de liturgia, pero tengo mucho contacto con ella, puesto que soy monaguillo, por lo cual creo que fue uno de los motivos que la misa tridentina arropó mi corazón de tal manera que hasta sentía en los cortos videos que he visto, porque no he sido capaz de verme una misa completa a pesar de que me descargué un misal que encontré en internet en base a lo dictado por el Santo Padre Benedicto XVI en 2007. He sentido como mi corazón se vuelve fuego, hasta me movió a escribir un poema. Creo que una de las cosas que más me impresionaron y atraparon mi alma fue el respeto profundo que le tienen a la liturgia, la reverencia a Jesús Eucaristía, tanto en el altar como en el tabernáculo, cosa que lastimosamente hasta los mismos monaguillos hemos perdido. Y lo que más me gustó también es que el sacerdote viste con sotana. Desde pequeño siempre me han llamado la atención los sacerdotes que la visten, y ya sé cuál es su significado y el bien que le haría a las almas que lo ven. En fin, me gustaría aprender más sobre esta divina liturgia, como has mencionado, que llaman a la misa en Oriente. Para que mi corazón no se turbe tanto, me gustaría que profundizaras un poco más con lo que tiene que ver con esta liturgia divina. ¿Qué opinas del velo de las mujeres, de los laicos en la misa, de la mujer en el altar, que no se puede, y los monaguillos? Te agradecería de todo corazón, perdona si no ha sido un mensaje que sea muy organizado, que digamos, pero me gustaría saber tu opinión. Pues son varias cuestiones. La primera cosa, curiosamente hoy la misa, yo fui a la misa, no acostumbro a ir, pero hoy tuve la fortuna de estar cerca de una ciudad que sé que a la una hay misa en latín, en misa tridentina o de forma extraordinaria, y fui ahí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que verdaderamente lo que detectas es cierto. Hay verdaderamente mayor cuidado por el sentido de lo sagrado, mayor reverencia, silencio. O sea, en realidad es una riqueza grandísima la misa tridentina. Pero,
Desafortunadamente también tengo que decir que en muchos genera un tipo de puritanismo, un tipo de liturgismo, ¿va? Gente que literalmente se termina, aunque no lo diga de boquita, interiormente, y ahí es donde nos tenemos que hacer un examen de conciencia y de corazón, se termina creyendo más santo que los otros. Termina menospreciando la misa del Novus Ordo, que son las misas tradicionales que ahora tenemos, y la gente que va para allá. Empieza a ser lo que llamamos también en los excesos de la liturgia, o sea, porque hay defectos de la liturgia que son los abusos de la liturgia, pero también otra cosa que afecta a la liturgia es el rigorismo, que se llaman rubricismos, ¿va? Cuando uno se cae en el rubricismo como tal, literalmente asfixias al Espíritu Santo en la liturgia, ¿va? Y se vuelve simplemente, como diría Monseñor Enrique Suárez, con respecto a la ascesis, cuando falta la mística, dice, te conviertes en un lindo cadáver. Sí, muy bonito, bien arreglado, músculo, con todo eso, pero hueco, hueco. Entonces, yo, por ejemplo, con la cuestión del velo, de hecho tengo un video hablando de eso, ¿cómo le llamé? Las mujeres más lindas son las que llevan velos porque no se les ve la cara, una cosa así. Digo, fue un poco de clickbait ahí para que para, para ver, o sea, sí, sí es una cosa seria y verdadera, ¿verdad? Pero es una cuestión que para realzar el sentido del velo. Pero al mismo tiempo, creo que lo digo en ese video, y si no lo digo ahorita aquí, muchas mujeres usan el velo por una cuestión de vanidad. Porque en realidad se ve muy linda una mujer con velo. No está para verse linda, es otro sentido el velo, ¿ah? Pero entonces ya ven, diría San Juan de Ávila, por ejemplo, para con las religiosas, dice, las religiosas consagradas pueden haber renunciado a sus... Miren, ahorita estoy en una iglesia y fíjense, aquí es una iglesia bastante tradicional, ¿va? No están oficiando la misa en latín y todo esto, sino que siempre lo hacen en el Novus Ordo, pero bien tradicional y todo eso. Y se acaba de bajar, como tienen un ventanal, a ver si cuando termina me bajo y les enseño, que es aquí donde suelo venir cuando tuve una jornada muy, muy fuerte, y que no pude tener un rato delante del Santísimo o alguna capilla, porque estaba como, la pared es como un ventanal y alcanzas a ver el sagrario por fuera, desde el parking, desde el estacionamiento. Y la que se acaba de bajar es una muchacha, la ve a lo lejos y se puso el velo. O sea, en automático tú dices, habla bien esto, ¿ah? Habla de que no estás llegando al mall, no estás llegando a una fiesta, o sea, que ves el sentido de lo sagrado. Aun cuando está aquí arrodilladita ella, en pleno estacionamiento, ¿ah? O sea, eh, sí, sí es una cosa muy buena, pero honestamente, y esto les digo que muchas mujeres que usan el velo también se sienten más puras que otras y todo, o lo hacen ya por vanidad, ¿verdad? Que hasta buscan el aspecto de los detallitos. No les dije lo de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, por ejemplo, con respecto a la pobreza, por ejemplo, las monjas le dice, dices que renunciaste a las cuestiones, hiciste voto de pobreza y renunciaste a tus bienes, a tu herencia y todo eso. Pero tú, tu Biblia y tu breviario lo tienes que tener súper bien detalladito, el que te gusta y todo eso, y el fleco y sabe cuánta cosa. Y dice, hasta en las cosas religiosas puede haber vanidad. Puede haber vanidad. Entonces, ¿yo qué le diría a este hermano? Mira, no cabe duda de que la misa tridentina, tiene un mayor sentido de lo sagrado. Estoy hablando de cómo se hace ahora, porque es más, déjenme de una vez hacer la aclaración. La misa Novus Ordo, la que tenemos como tal, si fuera bien celebrada, sería una belleza. El problema es que no se está celebrando como se debería celebrar. Hubo un cardenal que una vez dijo, no voy a dar mucha explicación porque me alargaría mucho, pero para los que ya conocen sobre lo que pasó con Marcel Lefebvre, dice, si Marcel Lefebvre hubiera visto una misa del Novus Ordo bien celebrada, no hubiera causado el cisma que causó en la iglesia. Porque es cierto, ¿eh? Inclusive, lo que propuso el cardenal Sara, yo estuve muy a favor. La misa tal como la tenemos, del Novus Ordo, la ordinaria, la común y corriente, pero volver que el sacerdote se vuelva a girar
que se llama Adorientem. Yo tengo una entrevista con el padre Gavancho sobre esto, que es muy buena, la pueden buscar. Adorientem, Cristian Huerta, padre Gavancho, Juan Carlos Gavancho. Porque eso es algo que yo sí rescataría, porque ¿qué ha pasado? Que cuando el sacerdote se volteó hacia nosotros, corre mucho el peligro de que él se vuelva centro de la liturgia. Y entonces ya algunos ya se pasan a otras exageraciones y terminan creyendo que deben de ser el payaso que debe de entretener a la gente ahí, ¿no? Y se ha perdido totalmente el sentido de lo sagrado. Tú vas a ver si te gusta la predicación, si te gustó, si dices bonito. No, no son tus sentimientos el centro de la liturgia, el centro es Jesús. Sientas bonito, no sientas bonito, o lo que sea. Entonces, aún en estas cuestiones de misa tridentina, del velo, de todo este tipo de cuestiones, siempre hay que examinar el corazón. Porque por sí mismas no son una garantía. Uno puede guardar y cierta soberbia, cierta arrogancia, cierta vanidad, precisamente al entrar esto. Que no esté entrando verdaderamente dentro de un espíritu de humildad que nos tendrá que llevar el sentido de lo sagrado, sino un tipo de cierto, pues sí, cierta arrogancia espiritual, cierto liturgismo, rubricismo. Mientras te apartes de eso, bendito sea que puedas, si ves que por ahí va creciendo más tu vida espiritual, adelante, pero ten mucho cuidado de decir, como varios dicen, después de que conocí la misa tridentina, yo no puedo ir a otra misa más. Pues estamos hablando de que muy probablemente estás en un tipo de rubricismo, de liturgismo, ¿eh? Que has hecho del rito extraordinario como una pseudo religión, ¿no? Mientras haya humildad, por eso la humildad es la madre de todas las virtudes, hermano. O sea, ahí tendremos que crecer, que es puerto seguro cuando hay humildad. ¿Qué debería hacer si me siento llamada al matrimonio? Vuelvo a lo mismo, vivir. Nuestro Señor dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Muchas personas que están llamadas al matrimonio y todo esto, y más cuando va pasando la edad, que creen que, como vulgarmente se dice, que ya se les pasó el tren, se llenan de ansiedad, cuando en realidad lo que tendrían que estar viviendo el presente. Tendrían que ser la voluntad de Dios en el presente. Porque hay muchos que por andarse haciendo ideas en la cabeza, viven hasta ya se casaron, ya empiezan hasta los nietos y bisnietos acá en la cabeza, y no has tendido tu cama, no has lavado la loza y tu mamá ya está enojada. O sea, entonces yo creo verdaderamente en un Señor de lo concreto, que evidentemente nos tenemos que proyectar hacia el futuro, sí, pero en realidad lo único que tenemos para hacer la voluntad de Dios es el presente, ¿eh? Y mi presente es este. Si yo ahorita en este momento estoy pensando a ver si, bueno, en el caso de mío, ya saben que la vida consagrada está cerrada por una cuestión de discernimiento. En mi caso quedaría la vida célibe y el matrimonio. Y yo estoy pensando en esto y me quedo pensando. Y acá están las preguntas y me quedo pensando. Pues mejor no me hubiera conectado. La voluntad de Dios es poder donarme completamente a Él, dando lo mejor de mí en este preciso momento que estoy haciendo esto. Una persona que no puede amar y ser fiel en las cosas pequeñas, en lo cotidiano, en el aquí y el ahora, es muy complicado que vaya a ser fiel en compromisos tan fuertes como es en el caso del matrimonio y la maternidad. Como se dice también popularmente a veces en México, ¿eh? O sea, como tu hijo adolescente ya tiene noviecita y literalmente es un desastre su cuarto. O sea, ¿de dónde viene la cosa de que él piense que pueda estar fomentando un posible matrimonio cuando ni siquiera tiene ordenado su cuarto? ¿Qué hacer si me siento llamado al matrimonio? Yo diría matrimonio, vida consagrada, cualquier decisión vocacional que marca para siempre. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Empezar a ver qué tan fiel estoy siendo en lo poco, en lo cotidiano, en lo concreto, ¿eh? Que es al fin y al cabo lo único que tengo. ¿Se le puede llamar hermano a algún no creyente? Yo no tengo ningún problema, porque, repito, hay una paternidad de Dios que ejerce en cuanto a que somos creados por Él y que hay una dignidad de ser humano, ¿eh? En este sentido, que es en el sentido que lo ha manejado
el Papa en su última encíclica, yo no tendría problema. Sé que hay muchos que, que dicen bien que hijos por la gracia como tal, solamente los bautizados. Pero creo que a veces cuando se quedan tanto en este aspecto de doctrinal, no sé hasta qué punto puedan asfixiar al Espíritu Santo ante la realidad concreta que estamos viviendo ahora, ¿va? Entonces, no sé, hoy por la mañana pasé a una comida rápida, etcétera, y a ir en el drive-thru, vi que había un homeless, todo. Entonces pedí doble, y cuando le regresé, este, le dije, brother, así usualmente trato a la gente. Yo no sé si era católico, yo no sé si estaba bautizado, pero para mí es mi brother que estaba hambriento. Entonces le di el otro, y él, por ejemplo, él me dijo boss, o como jefe, ¿verdad? Y yo no soy su jefe, ¿verdad? Entonces, eh, no me imagino con problemas de conciencia decir, pero es que le dijiste ese hermano a él y ni siquiera sabe si está bautizado. No, hombre, para mí es mi hermano, punto, ¿no? Con esto no estoy negando que la filiación por la gracia solamente se da en el bautismo, no lo estoy negando, pero quiero reconocer este tipo de fraternidad natural que la hay. Yo no me atrevo a usar el velo porque pienso que van a decir, esa pecadora se cree pura con ese velo. Sí, a veces entra fíjate, eso es bien interesante. A veces puede ser que venga la contraria. Y en esta yo también los entiendo, ¿ah? De que sobre todo los más progresistas o más liberales tachen a la mujer que lleva en el velo, no, es una hipócrita, ¿cómo dicen en México? Mosquita muerta, etcétera, se la da de pura y toda la cosa, se la da a la santa, está junta a las manitas y todo eso. Repito, cuando tú revisas en tu corazón que no hay vanidad, que no hay soberbia, etcétera, adelante. Es más, cuando te critiquen así, tú eso lo ofreces al Señor como parte de la persecución que debe tener todo cristiano. Cristiano que no es perseguido, que no es atacado, a algo está haciendo mal, ¿va? Pero repito, es revisar el corazón, es revisar el corazón. Porque muchos, muchas si se ponen el velo y toda la cosa, y si se revisan, en realidad sí se creen más santas que otras, que las que no lo usan, ¿verdad? Entonces, yo diría, si tú revistas en tu conciencia todo esto, deja que la gente te critique lo que sea. Bendito sea que te critiquen por eso, ¿eh? Está mal dirigirse a Jesús como Padre teniendo en cuenta que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos, estrictamente hablando, no, porque volvemos, el lenguaje es bastante plástico en este sentido. Está mal, los sacerdotes no son padres, ¿eh? O sea, su nombre es presbítero como tal. Presbítero, sacerdote, punto. Les decimos padres porque en realidad nos generan, nos paren, vamos a decirlo así, en la vida espiritual, sobre todo mediante los sacramentos. Las religiosas también, bueno, aquí en Estados Unidos se les dice prácticamente a todas las religiosas sisters, hermanas. Pero en México todavía se guarda mucho el decirles madres o madrecita, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿verdad? Es más, yo les contaba de que una amiga el día del padre me dio una tarjeta felicitando. Yo no soy padre, ¿verdad? Ni consagrado, ni de hijos, ni como tal, o biológico como tal. Pero, siente que de alguna manera yo ejerzo una paternidad sobre algunas almas, ¿verdad? Entonces, una paternidad espiritual. Entonces, desde este punto de vista, estrictamente decirle Padre a Jesús está mal, pues no, ¿verdad? No. Ahora, yo te diría, ¿es lo más conveniente? No, yo creo que sí vale la pena hacer el esfuerzo por relacionar las tres divinas personas en cuanto a su identidad. Como sea que es Dios, la primera persona de la Trinidad es la que se ha querido revelar como Padre, como el Padre. No un Padre, el Padre, ¿verdad? Entonces, pero eso es una recomendación. Y también entender lo que decía Monseñor Enrique Suárez, ¿va? De que entender que la vida espiritual también es un camino, es un proceso, ¿va? ¿Cuántas personas realmente no se pueden relacionar con Dios Padre, con la primera persona de la Santísima Trinidad, de forma directa? Porque honestamente, cuando tú te relacionas y oras al Espíritu Santo, por ejemplo, ¿qué crees? ¿Que quedó fuera el Hijo y el Padre? O si te refieres con Jesús, pues no, ¿sabes qué? Nomás ahora tuve chance de rezar a Jesús,
ha de estar súper celoso y dolido el Espíritu Santo o el Padre. Pues no, es un solo Dios, es la Santísima Trinidad, están indisolublemente unidos, ¿va? Evidentemente el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, y etcétera. Hay una diferenciación esa, pero es un solo Dios. Entonces, en estricto sentido de la palabra, cuando rezas al Padre, estás orando también a las otras dos personas divinas. Pero bueno, aquí lo que decía, mucha gente, por ejemplo, ha tenido una mala experiencia en cuanto a la experiencia de la paternidad, sea porque su padre la abandonó o porque lo tiene, pero se ha comportado como todo como padre, menos que como padre. ¿Cómo pensará una persona tener una relación afectuosa con Dios Padre cuando no sabe ni siquiera lo que es en sí la paternidad, no ha tenido esa experiencia? Entonces yo creo que Dios también sana ahí, igual con, por ejemplo, con la Virgen. Muchos que no han tenido muy buena experiencia con su madre, les cuesta a veces un tipo de relación con la Virgen, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que entender que la vida espiritual es un camino, ¿eh? Y hay procesos de sanación y todo esto. Pero siempre es recomendable identificarlos tal como se han revelado. El Padre se quiso revelar como eso, como Padre. Y el Hijo es el Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es pecado mortal, tienes que ir a confesar si al Espíritu Santo le dices Padre. Es más, uno de los himnos más antiguos del Espíritu Santo, de hecho el más antiguo del Espíritu Santo, le da el título de Padre también al Espíritu Santo. Le dice Padre de los pobres. Padre de los pobres, ¿no? Entonces, no entremos así como en escrúpulos, ¿no? ¿Su vocación es laico consagrado o soltería? No, yo no soy laico consagrado. Yo tuve un año como laico consagrado de votos privados con director espiritual, no votos públicos que se hacen con un obispo o con una autoridad, ¿va? Pero solamente fue un año. La soltería, estrictamente hablando, no es vocación, a lo menos definitiva. Nadie puede decir quedarse soltero. Muy diferente quedarse célibe. Ya he explicado, creo que en una o dos preguntas y respuestas atrás, la diferencia, aun cuando estrictamente significa lo mismo soltería que celibato, o soltero que celibato, en el sentido ya espiritual tiene sus diferencias, ¿verdad? Porque soltero es alguien que está suelto estrictamente hablando, precisamente para ver si se consagra para toda la vida, si se casa para toda la vida, o si es célibe para toda la vida. Célibe ya sea con votos públicos, que ahí ya pasaría a ser consagrado, o con votos privados, que queda como un laico, pero célibe. Entonces, no soy ni laico consagrado, soy un laico común y corriente, como cualquier persona, simplemente que me dedico al 100% a la evangelización. Y estrictamente hablando soy soltero, pero como católico yo no puedo aspirar a que mi vocación sea la soltería, porque la soltería es una vocación, de hecho es intermitente. También tengo una charla sobre la soltería, porque hay personas que se quedan solteras sin querer quedarse solteras, o porque no encontraron, o porque cuidaron a los papás, una cosa que es muy virtuosa, etcétera. Entonces, vean esa charla. En esos casos hay que ser muy misericordiosos con estas personas, porque no es que ellos no se hayan querido consagrar o no se hayan querido casar, ¿verdad? Sino que hubo circunstancias en la vida, pero ellos son los primeros que saben que su vocación no era quedarse solteros, ¿verdad? Según un médico, el ser humano no necesita vacunas. Yo les digo, me manejo un poco neutro. Creo que es evidente que ciertas vacunas sí han sido un bien, me parece, y ahí está la evidencia como tal. Sin lugar a dudas hay otro tipo de vacunas, por ejemplo la vacuna del papiloma, se ha visto el desastre que ha hecho. Yo creo que mi recomendación no es casarse con fundamentalismos, ¿va? Tanto pro vacunas o contra vacunas y todo esto, sino que se disciernan en su contexto. Yo sé que siempre en eso y en otras cosas va a ser mucho más fácil reclinarte a uno de los extremos, pero yo siempre invito a que seamos valientes y le entremos al discernimiento, que no seamos facilistas en juicios, ¿va? Entonces, que obviamente investiguemos, ¿va? No sé por qué se me está viendo ahorita a la mente un caso con respecto a la encíclica del Papa Francisco, y ya hablando, y la persona ni siquiera la había leído. Sí, pero fulanito de tal, que es un evangelizador o tal, padre, la criticó y todo eso. Pero, compadre, sé un poquito hombrecito, responsable, y léetela. O
sea, para cacarear y atacar al Papa, nada más porque otro, que habrá que ver si ese otro también se la leyó, o viene también cacareando comentarios de otro, de otro, de otro. Entonces, no nos gusta los procesos, no nos gusta el discernimiento, no nos gusta meternos a fondo, no nos gusta esperar, queremos la cosa así rápida. Y en este tipo de situaciones yo soy más dado al hecho de ser más prudente, de investigar, porque no es una cosa, un tema fácil, ¿va? Sobre todo cuando lo ignoro de raíz. ¿Cuál es tu concepto de madurez? ¿Cómo saber si soy una persona madura? Es muy amplio, pero por ejemplo uno de los elementos de la madurez, de los principales que empiezan a hacer cuando ya uno está hablando de madurez, es el asumir la responsabilidad. Un niño, por ejemplo, por eso no es maduro estrictamente hablando. Eh, o por ejemplo los adolescentes, es ahí donde a veces no les gusta, que dicen, pero yo soy grande para poder salir a la noche y llegar tarde y todo eso, sí, pero no eres lo suficiente hombrecito para lavar los trastes, la loza, limpiar tu cuarto, etcétera. No, para eso sigues siendo niño y es tu mamá la criada que te tiene que limpiar las cosas. Entonces, habría mucho que decir, ¿verdad? Pero yo creo que para hacer una respuesta sencilla, la madurez sobre todo, cuando tú analizas la capacidad de asumir la responsabilidad de tus actos, de lo que dices, pues de todo, como de lo que tú haces, habla de madurez. Por eso, por ejemplo, hace poco hice una publicación de gente católica de tinte más conservador, tradicionalista, que promueve mucho esto de los cruzados, ¿verdad? Y hasta te ponen imágenes de cruzados, ¿verdad? Pero muchos de estos son unos niñotes. ¿Por qué? Porque soy muy valientes, porque ponen una fotografía de un cruzado, etcétera, pero calumnian desde el anonimato. Los retas a hablar cara a cara y mira, el miedo no anda en burros, se van, difaman, calumnian y todo eso. No, pero se creen los más católicos, los más hombres, porque Deus Vult, ¿verdad? Y yo acá bien cruzado y todo eso. Eres un niñote, eres un inmaduro, ¿va? O sea, adentro de tu uniforme de cruzado estás todo orinado de miedo, ¿va? Porque eres incapaz de asumir la responsabilidad de tus palabras, de tus actos, ¿va? Entonces yo creo que principalmente la responsabilidad de tomar la responsabilidad plena de tus actos, de lo que dices, de lo que haces, de que no le temes, de que no eres de los que avienta la piedra y esconde la mano, ¿eh? La capacidad de asumir la responsabilidad de tus actos creo que es uno de los elementos más importantes para verificar si tú eres maduro o no. Ya me tengo que ir adelantando esto porque a ver. ¿Qué opinas de los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga? Yo los hice en mi adolescencia, estando de hecho dentro del seminario fue un grupo a darlo ahí. Hay elementos buenos, pero hay unos elementos que sí hay que ser cuidadoso porque rayan un poquito a que uno se termine inclinando en un tipo de sensibilismo o inclusive en cuestiones de esoterismo, ¿verdad? No estoy diciendo que el padre Larrañaga metió esoterismo o cuestiones de esas. Digo que la tendencia de ciertas técnicas pudieran llevar a eso. Nada más hay que tener una cuestión prudencial. Pero en general yo creo que tiene elementos muy buenos, ¿verdad? Durante tu ministerio has experimentado sequedad espiritual y ¿qué has hecho? Intento yo guardar mucha privacidad en ciertas cuestiones personales. Lo voy a decir a nivel general. Cuando vas avanzando en cuestiones de fe, tienes que no acostumbrarte, esa no es la palabra, asimilar que el estado natural del católico es la sequedad. O sea, que no es de que he experimentado sequedad. O sea, cuando tú ves, claro, evidentemente yo no me estoy comparando con los grandes santos, ¿verdad? Que se aventaron Madre de Teresa 10 años y una sequedad tan profunda que llegó a pasar a noche oscura del alma, ¿verdad? Que es otra cosa más intensa. O sea, cuando tú ves la vida de los santos, tú ves que el estado más frecuente era la sequedad. Y es lo que verdaderamente les da virtud a ellos, ¿verdad? Porque todo lo que hacían, todo lo que decían, todo el testimonio que dieron los santos, no fue porque sentían maripositas en el estómago y como infusiones del Espíritu Santo sensibles y todo eso.
Algunas las tuvieron cuestiones místicas y todo eso, pero la inmensa mayoría del tiempo es sequedad, es desierto, es no consuelos sensibles. Eso es lo normal, al menos desde mi experiencia. ¿Tu libre para cuándo sale? Me imagino cuando sale el libro. Estoy interesada en tus composiciones, ¿dónde las puedo escuchar? Ok, son dos preguntas. Lo del libro ya diré cuando empiece a salir, porque son varios libros, pero el que estoy tratando de sacar rápido, sobre todo para tratar de apoyar, no le voy a poner precio, pero abierto a la donación para poder recaudar fondos, para poder ayudar a esta amiga que acaba de entrar al convento y que tiene todavía parte de la deuda de estudio para poderle ayudar a pagarla. Entonces estoy tratando de que lo que va a salir primero es una versión breve del libro que estoy escribiendo de Santa Teresita, de los padres de Santa Teresita, ¿va? Pero tengo otros más, entonces pero ya los iré informando. En cuanto a las composiciones, me imagino que se refiere a mis canciones. Las canciones, las primeras las tenía en SoundCloud, pero terminé cerrando por las marrullerías que hizo esa empresa. Después las subí a Anchor y me tiraron el canal de Anchor. Ahorita ya tengo Anchor nuevamente. Si van a semperfiat.com, síganme en Anchor, que ahí voy a empezar a sacar más podcast y todo eso de audio. Pero pues ya sé que no puedo subirlas ahí. Entonces la única cosa que estoy pensando es que tendría que convertirlas en video, las canciones, y subirlas a mi canal de YouTube. Pero eso es un trabajal. Entonces de momento no pienso hacerlo, ¿eh? Hay algunas, hay muchos de los cantos míos que ya están en mi canal de YouTube, ¿eh? Porque los he hecho algún diseñito, alguna cosa y los he compartido. Pero de ahí en más no, pues ahorita en este momento no están en alguna parte donde se pueden encontrar, que también es algo muy sencillo. De hecho, yo personalmente lo he contado, yo no eran cantos muy particulares de vida de oración, ¿verdad? Pero una vez se enteró un obispo y casi como que me amenazó de que empezara a compartirlos. Entonces y ese momento pues los grabé muy caseramente y los saqué. O sea, yo no tengo ni capacidad de voz, ni de música, ni me interesa tenerla. Y simplemente lo compartí. Pero sí, tristemente ahorita no están en un lugar mis cantos, ¿no? Solamente algunos en YouTube. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Bueno, a los 90 minutos voy a parar 2 minutos más, a ver si hay alguna rapidito. Pero si la vacuna fuera totalmente obligatoria, parece ser ya una política. De acuerdo. ¿Cómo actuar ante esto? Tenemos que analizar las cosas, ¿verdad? Miren, quisiera terminar con eso. Me preocupa que varios católicos estén dándole más tiempo a teorías, muchas veces de la conspiración. Con el video que saqué del Papa, alguno me mandó un documental como de 2 horas en donde que muestra muchas cosas de que si el Papa, que el nuevo orden mundial y que todo ese tipo de cosas. Y hablando de la responsabilidad, de la valentía, le dije, vamos a hablar ahorita por teléfono. Mira, miedito. Bueno, que no puedo hablar ahorita, mañana. Y no contestó. ¿Por qué no contestó? Porque ya de antemano le dije a esta persona, mira, te voy a preguntar, vamos a hablar, te voy a preguntar de Biblia. Te voy a preguntar de magisterio. Porque tú supuestamente crees que estoy ignorando tantas cuestiones. Que si el nuevo orden mundial, que si... Y luego además era un periodista que de entrada se veía bien manipulador hasta por la portada, ¿va? Entonces me da tanta pena ver católicos que se están haciendo expertos en teorías que muchas pudieran ser ciertas. Pero mira, de Biblia a cuentagotas. De oración y de silencio a cuentagotas. De vida sacramental a cuentagotas. De magisterio de la iglesia, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, de doctrina social de la iglesia, chance ni a gotas llegan. Ah, no, sí, pero están bien filosos en que si la vacuna, que si Soros, que si todo ese tipo de cosas, honestamente, y no intentando ofender a las personas, sino la acción, me parece una reverenda payasada. Creo que el demonio ha conseguido actuar muy fácilmente, distrayendo a las personas en este tipo de cuestiones de material, y que si la vacuna, y que si el chip, y que si sabe cuánta cosa.
tiempo que yo diría que tendrán que haberlo profundizado, por ejemplo, en Sagrada Escritura, en hacer lección divina, en leer el magisterio de la iglesia. Ya empiezan a opinar tanto del Papa y ni siquiera han leído sus documentos. O sea, para mí es una reverenda payasada y una lástima. Me da tristeza ver que el católico está metido tantas en esas cosas y ve videos de aquí y que todos acá a veces ni siquiera identifica que eso, que muchos de los que hacen esos videos nada más están monetizando, les interesa el dinero. O sea, hay tantas cosas, ¿verdad?, que yo digo, Dios mío, creo que ahí el demonio está ganando, ¿eh? Honestamente y por goleada. Por goleada. Porque al final, mira, este que les digo, que me llegó después de que publiqué el video defendiendo al Papa y todo esto recientemente, conoce documental y todo eso, que le empecé a retar en cuestiones básicas y esenciales, porque él dice, no, es que parece que tú no conoces muy bien, no te has informado de estas cuestiones. Y yo digo, no es esencial ni conocer eso. Lo esencial para la salvación, para hacer la voluntad de Dios, está dentro de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, y fruto de esto el magisterio. Entonces déjame hacerte un examen, vamos a preguntarte así, porque no vaya a ser que repruebas en Sagrada Escritura, repruebas en magisterio de la iglesia, en la tradición apostólica, en vida sacramental, en vida de oración. Pero te sacas un 10 en teorías conspiratorias, en que si tenemos chips, en que si la vacuna, Dios mío, o sea, díganme quién está ganando ahí, Dios o el demonio ante ese tipo de católicos. Díganme ustedes quién está ganando. Entonces, pues esta última, pero si la vacuna fuera totalmente obligatoria, ¿parece ser ya una política? Sí, parece ser. Pudiera ser algo. O al menos me olería algo que hay atrás de esto, si lo quieren hacer todo obligatorio. ¿Cómo actuar ante esto? Pues espérate, yo no sé si voy a llegar a dormir ahorita. Yo no sé si voy a vivir mañana. O sea, no estoy diciendo que proyectarse hacia el futuro esté mal. Hay que proyectarse, hay que ser prudentes. Pero, repito, lo único que tenemos es el aquí y el ahora en este momento. Y es en la voluntad de Dios que uno tiene que vivir actualmente, ¿va? Si me toca cuando salga la vacuna, pues ya veremos en ese momento, ¿va? Mientras tanto, yo no puedo estar pensando en que y cómo hacer la vacuna, porque volvemos a lo mismo. Unos ya que si están haciendo que su búnker y que con sus latitas de atún y que si con su comida y todo eso, compadre, hoy sales, te caes, te pegas en la cabeza y ahí quedaste. Muchas veces el proyectarse demasiado al futuro puede ser miedo a asumir el presente que tienes, ¿verdad? Y cuando tienes miedo, cuando tienes miedo ya ahí habla mal, pero todavía miedo al presente, puede haber una gran duda de que tu existencia no esté viviendo en la voluntad de Dios, porque te repito, la voluntad de Dios ante todo y sobre todo se hace en el momento presente, en el aquí y el ahora. En el video que hice de defensa del Papa, les mencionaba de que muchos aleccionan al Papa y quieren como que organizarle, hacerle la tarea, la plana. Mire, no, Papa, usted tendría que dirigir a la iglesia así y así, así y así. Y muchas veces el que está criticando es un desastre con su matrimonio y su casa. Compadre, comienza con tu presente, con tu matrimonio, con tu pleito con tus hijos y todo eso. Ya le quieres arreglar la vida al Papa. ¿Pero por qué se van allá? Precisamente porque sirve de distracción. ¿Cuánta gente, hay que decirlo, cuánta gente se la pasa en la parroquia? Bueno, antes, ahorita en la pandemia es difícil, pero se pasa en la parroquia, pero para huir la realidad de sus hijos, de su esposo. Yo no digo que no asistan y que sí sean serviciales, pero no me huele bien que por ejemplo, una persona casada se la pase en la iglesia y allá su esposo, pues, allá, pues si tienes hambre, pues hazte una marucha, una sopa de nudos, y huyen a su presente, a su realidad, ¿va? Nada más que se calman su conciencia porque en lo que están huyendo no es en el casino, sino es en la parroquia, es en el grupo de oración. Estás huyendo de tu realidad. Y es en tu realidad en donde Dios te quiere encontrar. Entonces, pero bueno, espero que esto se pueda guardar porque me aventé 94 minutos. Los dejo aquí.
Que Dios les bendiga. Ay Dios, aquí le apreté. Y me encomiendo a su oración.